Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en otro drama turco que nos dejará sin aliento, porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un momento que honestamente me rompió el corazón. Sí, estoy hablando de Esla, esa serie que nos tiene enganchados a todos y que a pesar de ser un poco sufridora nos encanta. Y específicamente vamos a analizar una escena en particular, la escena en la que Halil İbrahim se despide de Esla, una despedida que, ya les aviso, les va a hacer llorar a mares. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Esla es una historia de amor, tradición y lucha, ambientada en el sureste de Turquía. Esla, la protagonista, es una joven que crece en Estambul, pero que es obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, donde se enfrenta a costumbres ancestrales y a un matrimonio concertado. Y en medio de todo este caos aparece Boran, un hombre de familia, tradicional, pero con un corazón de oro, que se convierte en su protector, su compañero y eventualmente su gran amor. Pero claro, en el mundo de las series turcas, el camino hacia la felicidad nunca es fácil, ¿verdad? Y esta despedida que vamos a analizar hoy, es un claro ejemplo de ello. Así que si ya están listos para revivir este momento épico, para sentir de nuevo ese nudo en la garganta y esas lágrimas que amenazan con salir, quédense conmigo. Vamos a desmenuzar la escena, a analizar cada diálogo, cada mirada, cada gesto, porque créanme, cada detalle cuenta. Y por supuesto, si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así podrán seguir disfrutando de más análisis, comentarios y reseñas sobre sus series turcas favoritas. Vamos a sumergirnos en el drama. Ahora sí, hablemos de la escena. Estamos hablando de un momento crucial en la historia de Esla y Boran. Después de muchas idas y venidas, de amores prohibidos, de conflictos familiares y de situaciones límite, Boran se ve obligado a tomar una decisión que le romperá el corazón: tiene que dejar a Esla. La situación es desesperada, la presión es enorme y la única forma de proteger a Esla, de asegurar su futuro, es alejándose de ella. Este es un sacrificio inmenso, una prueba de amor que pocos serían capaces de afrontar. Y es en este contexto, en medio de la tormenta, donde se forja la escena que hoy nos ocupa. La escena comienza con una atmósfera de tensión palpable. La música, que ya nos predispone a la tristeza, acompaña cada movimiento y cada mirada. Es una melodía suave, melancólica, que se funde con el paisaje y con los sentimientos de los personajes. Es como si la música fuera un personaje más, un narrador silencioso que nos guía a través de la tragedia. La elección musical es fundamental, ya que nos prepara para lo que está por venir, nos sumerge en la melancolía y nos conecta con la desesperación de los protagonistas. Boran y Esla están en un lugar apartado, un lugar que simboliza la intimidad y la conexión que tienen. Este lugar, alejado del bullicio y de las miradas ajenas, se convierte en un santuario de amor y dolor. Es un espacio que refleja la soledad que sienten, la incomprensión que sufren y la lucha constante por defender su amor. El entorno es importante, puede ser un jardín, un acantilado con vistas al mar, un claro en el bosque, pero siempre es un lugar que evoca la tranquilidad, la paz, y que al mismo tiempo, se ve invadido por la tristeza y la desesperación. Ambos saben lo que se avecina, saben que este encuentro es el principio del fin, al menos temporalmente. La incertidumbre y el miedo se reflejan en sus miradas. Se evitan, se buscan, se agarran a la última oportunidad de estar juntos. El silencio en estos momentos es más elocuente que las palabras. Sus miradas hablan por sí solas, transmitiendo un torrente de emociones: el dolor, la tristeza, la desesperación, pero también el amor, la esperanza y la promesa de un reencuentro. Y en sus miradas se refleja el dolor, la desesperación, pero también el amor incondicional que sienten el uno por el otro. Este amor, que ha desafiado a la tradición, a la familia, a la sociedad, es lo que los impulsa a seguir adelante, a luchar por su felicidad. Pero al mismo tiempo, es este mismo amor el que los obliga a tomar decisiones difíciles, a renunciar a sus propios deseos por el bien del otro. El amor en Esla es un amor complejo, lleno de matices, que se enfrenta a obstáculos constantes y que pone a prueba la fortaleza de los personajes. La conversación empieza con diálogos muy simples, pero cargados de significado. Las palabras sobran, porque lo que realmente importa son las emociones que transmiten. Boran, con voz entrecortada, intenta justificar su decisión, explicar las razones por las que se va.
La dificultad para hablar, la voz quebrada, son señales claras del dolor que siente. Al tener que separarse de la mujer que ama. Intenta mostrarse fuerte, pero la tristeza lo embarga. Esla, por su parte, escucha en silencio con los ojos inundados de lágrimas, sin poder creer lo que está pasando. La incredulidad, la impotencia, la rabia, todas estas emociones se mezclan en su interior. Se siente traicionada por el destino, por las circunstancias, por la tradición que la oprime. No puede entender por qué después de tanto luchar, tienen que separarse. Siente que el mundo se le viene encima. Ella, que ha luchado tanto por su amor, que ha desafiado a su familia, que ha puesto su vida en riesgo, ahora se ve obligada a aceptar la despedida. La aceptación en este momento es un acto de valentía. A pesar del dolor, Esla comprende la necesidad de la separación, la importancia de la protección. Sabe que Boran está haciendo esto por su bien, por su futuro. Y aunque le duela, tiene que aceptarlo. Es una muestra de la madurez y el amor incondicional que siente por él. Uno de los momentos más desgarradores de la escena es cuando Boran le dice a Esla, «Es por tu bien, es la única forma». Estas palabras, tan llenas de dolor y sacrificio, resumen la esencia de su amor. Boran está dispuesto a renunciar a su felicidad, a alejarse de la mujer que ama, con tal de protegerla. Sabe que en ese momento, la única forma de garantizar su seguridad, su libertad y su futuro, es separándose de ella. Es un acto de amor puro, de desprendimiento total. Esla, al escuchar estas palabras, se da cuenta de la magnitud del sacrificio que está haciendo Boran, y su corazón se rompe aún más. Comprende que su amor es tan grande que está dispuesto a renunciar a todo por ella. Se siente conmovida, agradecida, pero también desesperada. El dolor se intensifica, las lágrimas fluyen sin control. Se da cuenta de que este no es el final, sino solo un paréntesis en su historia de amor. La actuación de los actores es simplemente magistral. Kansudere, que interpreta a Esla, es capaz de transmitir una gama de emociones que te dejan sin aliento. Su mirada, sus gestos, su forma de llorar, todo es perfecto. Logra que el espectador empatice con ella, que sienta su dolor, su desesperación, su impotencia. Su actuación es un reflejo de la vulnerabilidad, la fortaleza y la pasión de su personaje. Mehmet Akif Alakurt, que interpreta a Boran, nos regala una actuación impecable, llena de matices y de una intensidad que te llega al alma. La forma en que expresa el dolor, la frustración, el amor, es algo que pocas veces he visto en una serie de televisión. Transmite la lucha interna de un hombre que se ve obligado a tomar decisiones difíciles, que debe sacrificar su propia felicidad por el bien de la mujer que ama. Su actuación es un ejemplo de la masculinidad sensible, de la valentía y del sacrificio. La química entre ellos es evidente y esto, sin duda, contribuye a la fuerza de la escena. La conexión que tienen, la forma en que se miran, se tocan, se entienden sin necesidad de palabras, todo esto refuerza la emoción de la escena y la hace aún más impactante. La química entre los actores es esencial para que el espectador crea en la historia de amor y se involucre emocionalmente en ella. Otro detalle importante es el entorno. La escena está rodada en un lugar que visualmente es impactante. Los colores, la luz, la naturaleza, todo contribuye a crear una atmósfera de melancolía y tristeza. La elección de la locación es perfecta, ya que refuerza el sentimiento de soledad y abandono que sienten los personajes. El director de fotografía utiliza la luz y la sombra para enfatizar las emociones de los personajes y crear una atmósfera visualmente impactante. La elección de la locación es clave. El lugar donde se desarrolla la escena es un reflejo de los sentimientos de los personajes. Puede ser un paisaje desolado, un lugar que evoca la soledad y el abandono, o un lugar que representa la belleza y la esperanza, pero que se ve empañado por la tristeza de la despedida. El entorno se convierte en un personaje más, que interactúa con los protagonistas y que amplifica la emoción de la escena. Es como si la naturaleza misma estuviera llorando con ellos. La lluvia, el viento, el sol, todo se combina para crear una atmósfera que refuerza la emoción de la escena. El clima puede ser un reflejo de los sentimientos de los personajes, la lluvia puede simbolizar la tristeza y el dolor, el viento puede representar la tormenta interna que sufren, y el sol puede ser un atisbo de esperanza. A medida que avanza la escena, la tensión va en aumento. Los diálogos se hacen más cortos, las miradas más largas, y las lágrimas fluyen sin control. La música se intensifica,
La cámara se centra en los rostros de los personajes, y el espectador se sumerge en la emoción de la escena. El ritmo de la escena es fundamental, el director sabe cuándo acelerar, cuándo ralentizar, cuándo hacer pausas para que el espectador sienta cada emoción. Boran y Esla se aferran a la última oportunidad de tocarse, de sentir el uno al otro, de recordar el amor que los une. Se agarran de las manos, se abrazan, se miran a los ojos, buscan consuelo, apoyo en la cercanía del otro. Saben que este es el último contacto físico, la última oportunidad de sentir el calor del cuerpo del otro. Estos gestos son un reflejo de la intimidad, la conexión y el amor que sienten. La despedida física es lenta, dolorosa y cada gesto, cada movimiento, es una muestra de su amor eterno. El director juega con el tiempo, alarga los momentos, para que el espectador sienta el peso de la despedida. Cada gesto, cada movimiento, es un reflejo del amor que sienten los personajes. Es como si el tiempo se detuviera, para que puedan saborear cada segundo, para que puedan grabar en su memoria cada detalle de ese momento. Uno de los momentos más icónicos de la escena es cuando Boran le da a Esla un objeto que simboliza su amor. Este objeto, que no voy a revelar para no hacer spoilers a quienes aún no hayan visto la serie, representa la promesa de un reencuentro, la esperanza de un futuro juntos. Este gesto aparentemente simple es un reflejo de la profundidad de su amor y de la esperanza que mantienen a pesar de la adversidad. El objeto puede ser un anillo, un colgante, una foto, pero siempre es algo que tiene un significado especial para ellos, algo que representa su amor y su promesa de volver a estar juntos. Este gesto es un símbolo de esperanza, una promesa de reencuentro. A pesar de la tristeza y el dolor de la despedida, Boran le da a Esla algo que representa la esperanza de un futuro juntos. Es como si le dijera, no te olvides de mí, porque yo nunca te olvidaré. Este gesto es un ejemplo de la valentía y la resiliencia del amor verdadero. Finalmente llega el momento de la despedida definitiva. Boran se aleja lentamente dejando a Esla sola, rota, en un mar de lágrimas. La cámara se enfoca en su rostro y podemos ver el dolor más profundo reflejado en sus ojos. Es un momento devastador, un momento que te llega al corazón y te hace sentir la misma tristeza y el mismo sufrimiento que siente Esla. El alejamiento de Boran es lento, doloroso. Cada paso que da es un golpe al corazón de Esla. El director utiliza la cámara para enfatizar la distancia, para que el espectador sienta la soledad y el abandono de Esla. La cámara se centra en su rostro mostrando el dolor, la desesperación y la tristeza. Es un momento de gran impacto emocional. La música vuelve a subir de intensidad, la escena se alarga y la cámara nos muestra diferentes ángulos, diferentes perspectivas, para que podamos apreciar cada detalle, cada expresión, cada emoción. El montaje es impecable y el director logra crear una atmósfera de tristeza que te atrapa y te hace sentir parte de la escena. El montaje es fundamental para crear la emoción de la escena. El director utiliza diferentes planos, diferentes ángulos, para que el espectador sienta cada emoción. Después de la despedida, la escena continúa con Esla sola, llorando desconsoladamente. La cámara se centra en su rostro y podemos ver el dolor, la desesperación y la soledad que la invaden. Se desploma, se derrumba, se entrega al dolor. No hay palabras, solo lágrimas. Es un momento de gran impacto emocional y nos hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la familia y los desafíos que enfrentan las personas en las culturas tradicionales. Esla, sola, llora su dolor. La cámara se centra en su rostro mostrando la desesperación, la soledad y el sufrimiento. Es un momento de gran impacto emocional. El director utiliza primeros planos para enfatizar las emociones. Es un momento de catarsis, de liberación del dolor. Esta escena, amigos míos, es mucho más que una simple despedida. Es una declaración de amor, un sacrificio, una muestra de valentía y de esperanza. Es una escena que te rompe el corazón, pero que también te enseña la fuerza y la resiliencia del amor verdadero. Es una escena que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los que hemos visto Esla. Es una escena que nos hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la familia y los desafíos que enfrentan las personas en las culturas tradicionales. Nos enseña que el amor puede ser doloroso, pero también es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Nos muestra que el sacrificio es una prueba de amor. Y bueno, hasta aquí mi análisis de esta escena tan emotiva.
Como ven, Esla es una serie que nos regala momentos inolvidables y que nos hace reflexionar sobre temas importantes. La despedida de Halil Ibrahim y Esla es un claro ejemplo de ello, y espero que mi análisis les haya ayudado a revivir este momento y a sentir de nuevo esas emociones tan intensas. He intentado desmenuzar cada detalle, cada emoción, para que podamos apreciar la grandeza de esta escena. Espero que mi análisis haya sido de su agrado, que hayan disfrutado del viaje emocional. Me he esforzado por analizar cada aspecto de la escena, desde la música hasta la actuación, pasando por la elección del entorno y el montaje. He intentado transmitirles mi pasión por esta serie y por este momento en particular. Así que, para concluir, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan emocionado tanto como yo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y lo más importante, cuéntenme en los comentarios, ¿qué fue lo que más les impactó de esta escena? ¿Qué sintieron ustedes al verla? Quiero leer sus opiniones. Es importante para mí conocer sus impresiones, saber qué es lo que más les ha conmovido de la escena. Quiero animarlos a que compartan sus sentimientos, sus experiencias, sus interpretaciones. La conversación es fundamental para enriquecer la experiencia y para crear una comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.